interesante, hermano, y quiero leer por favor Génesis capítulo 44 verso 5, y quiero resaltar lo que esto es, la versión de la Biblia textual, y entonces quiero que lo leamos por favor. Génesis 44 5. ¿Por qué robasteis mi copa de plata? ¿No es esta en la cual bebe mi señor? Y con lo que suele interpretar augurios, mal habéis obrado en lo que habéis hecho. Génesis 44 5 dice: ¿por qué robaste mi copa de plata? Aquí los hermanos de José son alcanzados por este siervo, y entonces les dice: ¿por qué robaron la copa de plata? ¿No es esta en la cual bebe mi señor y con la que suele interpretar augurios? Mal habéis obrado en lo que habéis hecho. Entonces, algunas versiones, hermano, por eso buscamos la Biblia textual, cuarta edición, porque muchas de las versiones, hermano, dice: esta es la copa con la que mi señor suele adivinar. Entonces, entendemos, hermano, que definitivamente, mire, José no operaba con un espíritu pitonizo. José no operaba bajo un espíritu de adivinación, sino que él recibía, hermano, de parte de Dios la habilidad de poder interpretar los sueños, la habilidad de saber, así como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, pero también recibía la habilitación de poder entender qué se debía hacer para ese momento. Pero entonces en esta versión, la cuarta edición textual, dice: esta es la copa en la que mi señor suele interpretar augurios. Y la palabra augurio significa lo que ha de venir. Entonces, dentro de este costal, hermano, le agregaron la copa de la revelación. Y entonces hoy más que nunca nosotros necesitamos, hermano, el poder participar, mire, de la copa y del pan. Necesitamos comernos el grano, pero mire, si únicamente nos comemos el grano, si únicamente participamos de ese pan, hermano, pero entonces no participamos de la copa, entonces mire, la mucha letra, dice el apóstol Pablo, mata, pero es el Espíritu el que vivifica, es el Espíritu el que trae vida. Y entonces aquí vamos a ver, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, que de alguna forma, hermano, José, en la figura de nuestro Señor Jesucristo, antes de el Apocalipsis, antes de su manifestación, hermano, él permite que haya esa sinergia entre el grano y la copa, esa unidad. Y entonces, hermano, hoy vamos a ver algo maravilloso con la ayuda del Señor. Cómo nosotros, hermano, al recibir esta impartición del pan y del vino, vamos a participar, hermano, de estos elementos, pero los mismos, ¿qué es lo que van a producir en nosotros? Y entonces, mire, ahora quiero leer Génesis capítulo 44, verso 9 y verso 10. Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Respondió él de acuerdo: aquel a quien se le encuentre será mi esclavo, y los demás quedan libres. Ok, entonces mire, aquí vemos algo interesante, hermano. Yo le ponía como título a este pensamiento: será esclavo para dar la talla de fiel. Y lo que he estado redundando en mi mente y en mi corazón, hermano, y quiero poder trasladárselo, y que el Señor me dé la gracia, que el Señor me dé la habilidad de poder trasladarle este pensamiento, hermano. Cómo nosotros vamos a regresar a nuestros servicios, hermano. Es decir, la mayoría de las personas están enfocados únicamente en poder tal vez retornar a sus actividades, hermano, a sus trabajos, quizás actividades recreacionales, y muchos aún tal vez están con la expectativa, hermano, y nosotros tenemos definitivamente esa expectativa de poder regresar a nuestros servicios presenciales, pero aquí hay algo que yo quiero resaltar, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, que pueda trasladar este rema a su mente y a su corazón, hermano. ¿Cuál va a ser la forma como nosotros vamos a regresar? Es decir, entendemos, hermano, que en base a lo que hemos estado viendo, a lo que hemos estado experimentando,
comprendemos, hermano, que estamos viviendo los últimos tiempos, entendemos que estamos en la recta final del periodo de la iglesia. Pero ahora, amado hermano, este es un tiempo en el cual nosotros, mire, podamos recibir ese entendimiento a través de la revelación de su palabra, hermano, de cómo nosotros vamos a retornar cuando se nos permita volver a nuestros servicios presenciales, cuando podamos volver a las iglesias, hermano. Y entonces, mire, lo que el Espíritu Santo colocaba en mi mente y en mi corazón, hermano, era lo siguiente. Fíjese lo que dice el verso 44, verso 9. Aquel de tus siervos en quien fue hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Pero entonces, mire, el Señor no quiere que nadie muera, definitivamente, hermano. No es el deseo de Dios que nadie perezca, no es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que el deseo de Dios es que vivamos. Pero ahora mire, en el verso 10 del capítulo 44, en la Biblia Shogel Mateos dice: respondió él, de acuerdo, aquel a quien se le encuentre será mi esclavo y los demás quedarán libres. Entonces esto es interesante, hermano. Aquí hay algo que quiero resaltar. Y aquel que fuese encontrada la copa dentro de su costal de grano iba a quedar en condición de esclavo. Pero yo le ponía este versículo como un título: para poder dar la talla de fiel. Es decir, entendemos, hermano, que si estamos en esa recta final, comprendemos que definitivamente, hermano, nosotros debemos esforzarnos para que podamos dar ese peso, para poder dar esa medida, esa estatura. Y entonces aquí hay algo interesante, hermano, que aquel que se le encontrara la copa de la revelación, mire, recuerde que iban los 10 hermanos de José, entre ellos iba también Benjamín, así que iban los 11 hermanos de José. Y entonces los 10 de ellos no tuvieron copa de plata dentro de su costal. Únicamente uno de ellos le fue hallada la copa de la revelación. Y entonces aquel en el cual fue encontrada esa copa de la revelación, hermano, se convirtió en esclavo. Y los demás, mire, los demás quedaban libres. Dice el verso 10: los demás quedarán libres. Pero lo que venía a mi mente y a mi corazón: los demás quedarán sin compromiso. Los demás quedarán sin ataduras, quedarán como optativos, hermano. Y entonces, mire, cuando nosotros lo hemos experimentado en lo literal, en lo natural, cuando una persona, hermano, no ha adquirido compromiso, digamos, es un joven que no se ha casado, que no tiene esposa, no tiene hijos, realmente no le ha llegado el entendimiento de la responsabilidad. Y entonces, si quiere un día llega a su casa, si quiere no llega a su casa, si quiere trabaja, si no trabaja, porque él solo depende de él mismo. Pero cuando ya hay una responsabilidad, hermano, cuando ya hay compromisos financieros, cuando ya hay más bocas que alimentar, entonces mire, el poder trabajar, el poder proveer ya no se vuelve algo optativo, sino que es algo impuesto. Entonces, de la misma forma, hermano, cuando en la vida del creyente no hay una especie de atadura, de compromiso, pero vamos a ver que es una atadura desde la perspectiva positiva, hermano, porque entendemos que el Señor vino a libertarnos, el Señor vino a romper los yugos. Pero ahora nosotros, hermano, mire, no podemos estar sin yugo. No podemos estar sin servir a alguien. Es decir, en el tiempo anterior nosotros servíamos al pecado, servíamos a nuestros miembros, pero ahora nosotros debemos colocarnos un yugo, porque el Señor dice: si alguno quiere servirme, venga en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Pero entonces después el Señor dice que tomen mi yugo y lleven mi carga. Si queremos ir en pos de Él, hermano, necesitamos colocarnos un yugo y tomar una carga. Pero entonces, ¿en quiénes, hermano, va a recaer esa responsabilidad? Mire, cuando nosotros se nos permita retornar, hermano, a nuestras actividades, cuando nos den así las indicaciones, hermano, y sobre todas las cosas,
cuando el Espíritu Santo nos dé la vía para poder hacerlo, hermano, porque esta es una decisión muy importante que los ministros debemos tomar, no únicamente, hermanos, siendo guiados en base a las emociones o a las necesidades, hermano, sino que esta decisión tiene que ser dada por el Espíritu Santo, hermano, en el cual cuando nosotros tomemos ese paso, hermano, no lo hagamos vacilantes, no lo hagamos, hermano, con esa incertidumbre, sino que podamos hacerlo con la plena certeza de que el Señor nos está dando la vía para poder hacerlo, y que el Señor, hermano, al darnos esa certeza, al darnos esa guianza, entonces definitivamente, hermano, sabemos que aunque tengamos que cruzar el mar, el Señor abrirá camino en medio de las aguas impetuosas. Pero entonces es importante, y quiero detenerme un poquito más aquí, hermano. ¿Cómo vamos a retomar nuevamente? Mire, la gran mayoría de personas lo único que buscan, hermano, es una iglesia en donde ellos se sientan bien, en donde me atiendan bien, en donde quizás tengan un buen estacionamiento, que tengan una alabanza que me guste, que el pastor sea buena gente, que me visite, que me lleve a tomar cafecito, y mire, gloria a Dios, si los ministros podemos hacer esto. Pero realmente, hermano, nosotros entendiendo que estamos en la recta final, hermano, no podemos regresar iguales. No podemos regresar de la misma forma. Y entonces, mire, quiero que leamos, por favor, el libro de los Salmos, capítulo 40, verso 2. Sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces, mire, aquí hay algo que vamos a ver, hermano, y el evangelio no se trata solo de cosas buenas, es decir, el evangelio tiene cosas maravillosas, hermano. Por eso el salmista le dice a su alma: alma, bendice al Señor y no vayas a olvidarte de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdonó tus iniquidades, Él sanó tus dolencias, Él te sacó del pozo de la desesperación, Él te sació de bien tu boca, de tal manera que llegaste puro viejito y ahora te has rejuvenecido. Es más, hasta las arrugas se te han borrado. Porque antes como solo amargado pasaba uno, solo frunciendo el ceño quizás, pero ahora que el Señor te llenó de gozo, mire, los músculos faciales comenzaron a hacer su trabajo, y entonces ahora hasta hemos rejuvenecido. Pero mire, quiero resaltar yo, hermano, que en el Salmo capítulo 40 yo le ponía como título: después del pozo hay más. Es decir, hay personas, hermano, que circunscribieron el evangelio, hermano, únicamente para poder recibir un milagro. Circunscribieron este evangelio glorioso, hermano, únicamente a ser libertados quizás de un vicio, quizás de una atadura, quizás de la desesperación, hermano. Pero mire, en este evangelio glorioso siempre hay más. Por eso cuando los 10 leprosos llegan a donde está el Señor Jesucristo, y entonces van en busca de ese milagro para poder sanar sus cuerpos físicos, pero cuando ellos van camino a presentarse delante del sumo sacerdote, se dan cuenta que sus cuerpos habían sido restaurados. Pero entonces mire, para ellos el evangelio se limitó a una sanidad en su cuerpo. Pero entonces hubo uno, mire, permítame verlo desde esta perspectiva. Hubo uno, el cual le colocaron la copa de plata, le colocaron la copa de la revelación. Y entonces él dijo: gloria a Dios, gracias Señor por el milagro, porque quizás vio su piel así como un bebé, y entonces se regocijó juntamente con los 9. Pero mire, los otros 9 dijeron: aleluya, ya se armó, ahora sí podemos ir a bailar, podemos ir aquí, podemos ir al mall, podemos ir a todos lados. ¿Por qué? Porque ya nos sanaron la lepra. Mire, ¿no será que habrá mucha gente, hermano, que cuando esta situación se termine, hay personas, hermano, y hoy me llamaba la atención que el apóstol enfatizaba en esta cuestión, y él decía: cuando inició esta pandemia,
pudimos ver que cuántas personas, hermano, estaban atemorizadas, cuántas personas quizás estaban queriéndose reconciliar, estaban tratando de enmendar sus caminos. Pero mire, a medida que esto va pasando, como que al ver esa libertad, al ver esa facilidad de poder hacer otras cosas, hermano, muchos, así como esos 9 leprosos que fueron sanados, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Van a comenzar a tomar rumbos diferentes. Y entonces uno recibió la copa de la revelación. Hubo uno el cual dijo: no, gloria a Dios por este milagro, pero yo sé que en Cristo hay mucho más. En Cristo hay más. Y entonces este regresó y adoró. Y por eso le decía yo que el Salmo 40 es un salmo maravilloso, porque el salmista comienza diciendo: el Señor se inclinó, escuchó mi clamor, me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre la roca, enderezó mis pasos y puso un cántico nuevo de alabanza en mi boca. Pero entonces mire, después del pozo, es decir, el Señor es poderoso para sacarnos de ese foso de desesperación. Quizás en estos momentos, hermano, hay personas los cuales atravesaron por ese foso, o quizás en estos momentos están en ese pozo, quizás perdieron sus trabajos, hermano, les disminuyeron horas de trabajo, o tienen algún familiar que está enfermo. Yo no sé cuál es la condición que estés viviendo, pero mire, después del pozo, después de que el Señor te saque de ahí, después de que el Señor te ponga sobre una roca firme, después de que Él enderece tus pasos, hay más. Y entonces mire, quiero mostrarle yo esto, que hay más. Pero mire, aquí hay algo bien interesante. Y quiero que leamos, por favor, el libro de Éxodo, capítulo 21, del verso 2 al verso 6, por favor. Compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Pero si el siervo insiste diciendo: amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le ahorrará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Ok, entonces mira, ahora sí quiero ya que se acomodó ahí en su casa, ya que despertó, ¿verdad? Ya que está reaccionando. Quiero que podamos entrar a este pensamiento, hermano, y recuerde que aquellos en los cuales sea hallada la copa de plata dentro del costal, hermano, porque mire, todos hemos recibido la palabra. Hemos recibido la palabra que ha venido del cielo, ese maná que ha descendido. Pero recuerde, hermano, que en la parábola del sembrador hay algo que marca la diferencia, y el factor decisivo, hermano, en lo que tiene que ver con el aprovechamiento de la palabra, de la semilla. Dice la Biblia que cuando el Señor comenzó a explicarles, el Señor les dice: el primer grupo son aquellos cuya semilla cayó junto al camino, y entonces vinieron las aves y se comieron esa semilla. Pero entonces mire, cuando Él les explicó en parábola, no entendían, así como nos pasa a nosotros. Se quedaron, mire, tal vez pusieron cara así como de wow, ¿verdad? Porque a veces quizás usted me está poniendo cara así como qué tremendo, pero no comprenden, no comprendían, no entendían qué era lo que estaba diciendo, ¿verdad? Pero entonces cuando el Señor comienza a explicar la parábola, cuando les dan junto con el costal de grano, le agregan la copa de plata, la copa de la revelación. Entonces viene el Señor y les dice: estos son aquellos que recibieron la palabra con gozo, pero al no entenderla quedaron sin fructificar. Al no entender, hermano, por eso la importancia de la revelación, por eso la importancia, mire, de que nosotros participemos, hermano. Mire, esto es una figura impresionante, cuando nosotros estábamos en la iglesia grandota, hermano, cuando pertenecíamos a la iglesia imperial, a nosotros se nos administraba el pan, pero no nos daban el vino. Y por eso, hermano, por esa razón, quizás para nosotros, hermano, el poder estudiar las escrituras era algo tedioso, hermano. Quizás le daban a leer un versículo y se nos hacía algo eterno, algo imposible, hermano. ¿Por qué?
porque no había copa de plata, porque no había revelación. Y entonces mire, ahora en base a este pensamiento, hermano, José dice, le vamos a colocar, a todos se les dio un costal de grano, pero José dice, le vamos a colocar a uno de ellos la copa de la interpretación, la copa de plata, la copa de la revelación. Y entonces dice, aquel en el cual sea ya de esa copa, va a transicionar, va a dejar de ser un simpatizante y entonces va a ser alguien que verdaderamente estará comprometido. Y entonces mire, ayer estaba escuchando al pastor Julito Herrera y contaba una anécdota que decía que en la selva los animales dijeron, vamos a hacer una fiesta, y se alegraron, y entonces dijeron, y de comida, ¿qué vamos a dar? Y entonces dijeron, hagamos huevos con tocino, y entonces la gallina dijo, yo le entro, pero el cerdito se puso triste. Y entonces le dijeron, ¿por qué estás triste? Y entonces le dijo a la gallina, porque tú de alguna manera estás simpatizando, porque lo que tienes que hacer es poner unos huevitos y todo está bien, pero yo le digo, yo estoy comprometido. ¿Por qué? Porque para que haya tocino a mí me tienen que matar, yo tengo que morir. Entonces mire, hay mucha gente, hermano, que está simpatizando con el evangelio, pero mire, este es un tiempo definitorio en el cual aquellos que reciban la copa de plata dentro de su costal, hermano, van a poder transicionar y van a poder regresar en condición ya no de optativo, sino en condición de esclavos, pero esclavos por amor. Pero mire, ahora quiero leer, hermano, ya que hemos puesto como ese andamiaje, hermano, para poder comenzar ahora sí a edificar, quiero que leamos por favor el libro de Éxodo capítulo 21 verso 2 al verso 6 nuevamente. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le ahorrará la oreja con una lesna y le servirá para siempre. Ok, entonces mire, ahora veamos esto, es sumamente interesante, hermano. En el verso 2 del capítulo 21 dice, si compras a un siervo hebreo, recuerde que esto no es para el inconverso, esto no es para el que está fuera del pacto, un siervo hebreo te servirá 6 años. Recuerde que el número 6 nos habla del número de hombre, es decir, nosotros en nuestra humanidad, hermano, vamos a tener un desarrollo, pero mire, al llegar al séptimo año, al llegar al reposo, al llegar como a esa etapa, hermano, de maduración, al llegar como a esa graduación espiritual, hermano, y mire, nosotros entendemos que el ser humano ha estado aquí en la tierra por 6,000 años. Hemos estado aquí en la tierra por 6,000 años. Y entonces recuerde que el apóstol Pedro nos dice que para el Señor un día son como 1,000 años. Entonces dice, cuando te sirva 6 años, en el séptimo año va a salir libre sin pagar nada. Es decir, hay personas que pueden obtener su libertad. ¿Por qué? Porque de alguna forma sentirán como que cumplieron su deuda, como que de alguna manera restituyeron, hermano, lo que saldaban. Pero mire, aquí hay algo impresionante. Y el verso 5 del capítulo 21 dice, pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor y a mi mujer, amo a mis hijos y no saldré libre. Es decir, no es que él no quisiera experimentar la libertad, pero mire, cuando nosotros, hermano, hemos experimentado el amor de Dios, cuando una persona, hermano, ha experimentado verdaderamente el amor de Dios, hermano, cuando hemos experimentado su presencia, cuando hemos degustado de su buena palabra, cuando hemos participado de los dones, del fluir de su espíritu, hermano, mire, ¿qué se puede comparar a las cosas que Dios nos da?
qué se puede asemejar, hermano? Mire, especialmente aquellos que de alguna manera el Señor nos permitió, hermano, ser extraídos de Egipto, hermano, así a la manera de Moisés. Quizás participaste de lo mejor del mundo, hermano, y quizás ahí en el mundo eras Sergio el bailador, hermano, y tal vez bailabas como resortín de la resortera, y eras de como Pepe el Toro, hacías pesas y quizás tenías un montón de chavas y eras alegre y te invitaban a todos lados. Pero mire, después de que todo eso se acababa, quedaba el vacío en el corazón. Probablemente si tuviste riquezas, hermano, te diste cuenta que las riquezas eran efímeras. Pero entonces cuando nosotros experimentamos, hermano, el gozo verdadero, no producto quizás de una influencia externa, no el gozo, hermano, que producen las bebidas efervescentes, embriagantes, hermano, o quizás el estar bajo el efecto de alguna droga o por alguna situación similar, por placeres de la carne, hermano, sino que experimentamos verdaderamente el gozo, la paz, la alegría que viene de Dios, hermano. Experimentamos el sentir su presencia, hermano. Cuando, yo no sé cómo fue tu experiencia cuando por primera vez experimentaste el mover de su espíritu en tu vida y comenzaste a quebrantarte, comenzaste a derramar tus lágrimas y como que ya, yo creo que incluso muchos en ese momento le decían: mejor llévame porque ya no puedo estar sin ti. Pero entonces, hermano, cuando hemos experimentado esto y vamos en camino, vamos en pos de ese crecimiento, vamos en pos de la evolución, hermano, entonces al llegar al séptimo día, al llegar a ese escalón, mire lo que sucede. Dice el verso 5: si el siervo insiste, es decir, se le abre la puerta y se le dice: te puedes ir, eres libre. Pero entonces el siervo dice: no, yo amo a mi Señor. Mire, veamos aquí que el común denominador, hermano, en este verso no es que a él de alguna manera lo atraían las añadiduras. Es decir, quizás cuando llegó a ese lugar, llegó soltero y Dios le permitió contraer nupcias, se le dio esposa, se le dieron hijos. Quizás el amo le dio una hacienda, le dio bienes, hermano, pero él pone como una prioridad el amor a su Señor. Él dice: amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, y no saldré libre. Entonces ahora ocurre en el verso 6 que el amo lo traerá a Dios. Mire, el amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Entonces, mire, volviendo a lo que estábamos conversando anteriormente, todavía tenemos buen tiempo. Recuerde que aquel en el cual fuese hallada la copa de la revelación ya no iba a regresar al palacio, digamos, ya no iba a volver a José en condición de optativo, en condición de simpatizante, sino que iba a regresar en la condición de un esclavo. Pero mire, no es un esclavo cualquiera, es un esclavo que volvía por amor. Es un esclavo que decía: aunque yo puedo mantener mi libertad. Pero entonces mire, ahora quiero leer el verso 6 del Salmo 40. Recuerde que les decía yo hace unos momentitos, hay más que únicamente salir del pozo de la desesperación. Hay más que únicamente nos coloquen sobre una roca firme. Hay más que únicamente nos den un cántico nuevo en nuestra boca. Hay más. Y mire, ahora en el verso 6, hermano, en la Biblia Shogel Mateos, dice de la siguiente manera: tú no quieres sacrificios ni ofrendas. En cambio, mire qué es lo que sucedió: me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces mire, aquí lo que yo observo, hermano, es alguien que ha evolucionado. ¿Y por qué evolucionó? Mire, gloria a Dios porque lo sacaron del pozo de la desesperación. Gloria a Dios porque le pusieron sus pies sobre la roca, porque le enderezaron sus pasos, porque le dieron un cántico nuevo. Gloria a Dios por todo eso. Pero mire, ahora, ¿qué es lo que sigue? Y lo que sigue en el verso 6 es que le abrieron el oído.
le horadaron. Mire, permítame verlo desde esta perspectiva. Recibió la copa de plata. Mire, no digo, gracias Señor, porque ya me hiciste el milagro, ahora hasta la vista baby. No, ahora digo, ahora lo que yo quiero es quedarme aquí para siempre. ¿Por qué? Porque yo no amo únicamente el beneficio, yo no amo únicamente la bendición, yo amo a mi Señor. Y ya no me quiero ir de aquí. Entonces a ese que ha evolucionado le van a horadar el oído con una lesna. Y en el verso 6, mire, dice, tú no quieres sacrificio ni ofrenda, en cambio me abriste el oído. Qué maravilloso, hermano, que el día de hoy el Señor, a través de la administración de estos elementos, hermano, a través del pan y a través del grano y a través de la copa de la revelación, hermano, que nuestros oídos puedan ser horadados. Y entonces, mire, yo recibí este rema, hermano, de parte del Señor, y es que lo que yo pude entender es que el pan nos abre los ojos. Recuerda el momento cuando van camino a Emaús y entonces se les aparece un forastero que no sabían quién era el Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia que aunque ardía su corazón, no lo reconocían hasta el momento cuando él partió el pan. Se les abrieron los ojos. Pero entonces mire, el pan abre los ojos, pero la copa abre el oído. Aleluya. Diga, aunque sea, ahí en su casa, gloria a Dios, no sé. Pero mire, quiero que leamos por favor Génesis capítulo 49, verso 15. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Ok, entonces mire, aquí hay algo bien interesante, hermano. Aquí estamos hablando de Isacar. Y en el capítulo 49, verso 15, dice que al ver que el lugar del reposo era bueno, entonces mire, lo primero que sucede es que nadie puede ir en pos de algo si no recibe primero la revelación. Recuerda que el momento, hermano, cuando Lot y Abraham se separan, Abraham le dice, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda y tú decides. Y entonces mire, aquí hay una revelación negativa, porque dice la Biblia que Lot comenzó a ver el valle, hermano, comenzó a ver todo el campo hasta llegar a Sodoma. Y dice la Biblia que lo vio como que era el huerto del Edén. Es decir, el nivel de revelación de Lot le permitió ir en pos de Sodoma. ¿Por qué? Porque esa fue la revelación que él tuvo. Pero mire, fue una revelación humana, fue una revelación a nivel terrenal, fue una revelación, hermano, en base a preceptos humanos. Y entonces a Abraham el Señor lo llama y le dice, yo te mostraré. Yo te voy a mostrar, lo llama a una vida de altura, lo llama a un lugar de comunión. Y entonces mire, cuando Abraham asciende, cuando recibe la voz de Dios, entonces Dios le muestra la tierra que fluía leche y miel. Entonces Isacar, hermano, dice el verso 15, que al ver que el lugar del reposo era bueno y que la tierra era agradable, dice, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Entonces, qué interesante, hermano, que Isacar, mire, aunque la Biblia comienza diciendo en el versículo anterior que era un asno fuerte. Es decir, hemos estado conversando acerca de la necedad, hermano, acerca de los pensamientos terrenales únicamente, pero definitivamente, hermano, Isacar tiene una evolución, tiene una transformación. ¿Y qué es lo que lo lleva a esa transformación? A no depender únicamente de su fuerza, a no depender únicamente de sus recursos o de sus habilidades. Definitivamente recibe la copa de la revelación. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que entonces dice, él inclinó su hombro para cargar. Pero mire, me gustó mucho esta versión, hermano, porque dice, llegó a ser esclavo.
Es decir, hermano, que el convertirnos en esclavo no es algo que simplemente uno dice, bueno, ya me convertí, ya quiero ser esclavo. No, es un proceso en el cual se nos da el derecho. Así como la Biblia dice, a los que le recibieron y creyeron en él, les dio potestad de llegar a ese nivel de ser hijos de Dios. Recuerde que hemos estudiado 10 estadios de los hijos de Dios. Hay 10 gradas, hay 10 exámenes que tenemos que aprobar para que podamos ser considerados, hermano, no hijos como creación, sino en esa condición de hijos maduros, de hijos huíos, que podamos llegar a esa estatura de hijos de Dios. Pero entonces mire, así de la misma forma, Isaacar, en base a la revelación, comenzó como un asno fuerte, pero dice el verso 15, llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Pero él mismo inclinó su hombro, es decir, no era una esclavitud impositiva, no era una esclavitud obligatoria, sino que era una esclavitud en base a la revelación. Y por eso, hoy más que nunca, hermano, miren, nosotros necesitamos que venga la revelación. Hoy más que nunca rogamos al Padre que envíe un espíritu de revelación, hermano. ¿Para qué? Para que aquellos que están recibiendo el grano continuamente en sus casas, se les pueda agregar la copa de plata, la copa de la interpretación. ¿Para qué? Para que cuando nosotros, hermanos, se nos dé la oportunidad de volver a casa, no lo hagamos de la misma forma, sino que podamos regresar en condición de esclavo. Mire, quiero que leamos por favor Isaías capítulo 50, verso 5 al verso 7, por favor. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Ok, entonces mira, aquí hay algo maravilloso, hermano. ¿Qué es lo que va a suceder cuando nos van a horadar el oído con una lesna? ¿Qué es lo que va a suceder, hermano? El verso 5 dice, Jehová el Señor me abrió el oído. Es decir, aquí está entrando a ese proceso de maduración, porque el Señor, hermano, definitivamente, mire, no viene por una iglesia niña. No viene por una iglesia que todavía está peleando por los juguetes, que una iglesia, por eso la Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha. Recuerde que aquellos que se manchan cuando comen son los bebés, son los niños. Él viene por una iglesia, mire, tampoco viene por una iglesia que ya se cayó de vieja, porque dice, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es decir, viene por una iglesia que ha alcanzado la estatura de la palmera, que ha llegado a ese periodo de la madurez en el cual está en la edad óptima para el casorio, en la edad óptima para poder ser desposada. Entonces es una mujer que definitivamente ya dejó las actitudes de niña, ya maduró, ya evolucionó. Y entonces ahora en el verso 5 vemos que esta iglesia, la cual va en pos de la madurez, va en pos del crecimiento, dice el verso 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Mire, este es un tiempo maravilloso, hermano, en el cual a través de la revelación de su palabra, hermano, que pueda ser erradicada de nuestras vidas todo resagio de rebeldía, hermano. ¿Por qué? Porque es una de las cosas con las que tenemos que entablar una batalla férrea, hermano, en contra de esas actitudes de RBD. Y entonces, ¿cómo van a ser erradicadas de nosotros, hermano? Porque aquí vemos que definitivamente, hermano, el profeta Isaías está hablando del Cordero, está hablando del Señor Jesucristo. Y entonces el Señor dice, yo no fui rebelde porque el Señor me abrió el oído. Entonces mire, cuando nosotros damos ese paso a ese siguiente escalón, hermano, y entonces se nos es perforado el oído con esa lesna
convertirnos ya no en simpatizantes, sino en esclavos por amor. Entonces mire, lo que va a suceder es que nos van a erradicar la rebelión, pero va a ser una tarea en conjunto. No es así como aquello que, bueno, si quiere el Señor que me quite la rebelión. No, si quiere el Señor que me quite esto de andar tronando chicle. No, es una tarea en conjunto, en la cual, mire, nosotros abrimos la puerta, porque la Biblia dice: he aquí Él está a la puerta y llama, pero si alguno oye su voz y abre, entonces yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces será una tarea en conjunto, hermano, y cuando nosotros damos ese paso, miren lo que le va a suceder. Tal vez espero no desanimarlo, hermano, porque mire, ahorita la cosa se va a poner interesante, hermano, porque aquellos a los cuales nos van a horadar el oído con una lesna y nos van a quitar la rebelión. El siguiente verso dice: di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias y disputos. Entonces mire, aquí hay algo impresionante, hermano, porque aquellos, hermanos, que definitivamente quieran transicionar y convertirse en doulos, en esclavos por amor, entonces, hermano, estos serán aquellos que definitivamente vamos a tener que pagar un precio. Vamos a tener que pagar un precio, y el precio que vamos a tener que pagar, hermano, es que así como lo muestra el verso 6, vamos a experimentar heridas, vamos a experimentar, hermano, quizás aquellos que le besaban la barba, después están arrancando sus barbas del Señor Jesucristo. Pero mire, pero lo lindo es que ahí no se queda, no tiene como un final triste esta historia, ¿verdad? No les digo: acompáñeme a ver esta triste historia. No es así. Acompáñeme a ver esta historia gloriosa, ¿verdad? Y en el verso 7 continúa diciendo: aunque dio su cuerpo a heridores, sus mejillas a los que le mesaban la barba y a los que lo injuriaban y se la arrancaban. El verso 7 dice: porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Qué maravilloso, hermano, cuando nosotros tomamos esa determinación. La Biblia dice, mire, que los que confían en Jehová serán como el monte de Sión. Hermano, van a tener una estabilidad, van a tener, hermano, un peso de gloria que no con cualquier cosa serán removidos. Pero mire, aquí hay algo interesante y quiero que leamos, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 18 y verso 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ok, entonces mire, aquí hay un joven el cual salió de casa. Nosotros, hermanos, de alguna forma, quizás no en su totalidad como el hijo pródigo, hermano, porque tal vez no hemos malgastado los bienes, quizás no hemos ido a vivir una vida disoluta, pero definitivamente, mire, aquí hay un hijo que salió de casa, que está fuera de casa, y entonces mire, a este hijo, ahí en ese trato, hermano, que está experimentando, al estar en ese lugar sin pastos, aunque nosotros tenemos la bendición de poder trasladar el alimento espiritual a las ovejas a través de estas plataformas, pero definitivamente aquí hay un hijo que está fuera de casa. Pero mire, en esa condición, en ese momento, a través del trato que he estado experimentando, llega un momento cuando, permítame verlo desde esta perspectiva, lo enviaron con costal cargado de grano, pero también mire, el Padre en su infinita sabiduría le coloca la copa de plata. Y mire, y aunque este hijo de alguna manera tal vez estaba viviendo de una forma disoluta, pero mire, no quiero verlo desde la perspectiva como el hijo pródigo, sino que quiero verlo desde la perspectiva de los esclavos, de aquellos que van a evolucionar. Este hijo llega a un momento cuando tiene una revelación.
Hay un momento cuando, mire, porque dice la Biblia que Él trae a memoria que en la casa del Padre había abundancia de pan. Es cierto, había recibido mucho pan, pero posiblemente no lo había procesado, no lo había aprovechado, no lo había entendido. Pero mire, cuando viene el momento de agregarle la revelación, entonces dice, y Él volviendo en sí, levantó sus ojos al cielo y dijo: volveré a mi Padre, le diré a mi Padre. Mire, hay muchos hijos que en estos momentos, hermano, tienen que tener su tiempo de revelación, su tiempo de lucidez, en el cual, mire, cada uno analicemos, hermano, qué es lo que hicimos con el pan que se nos dio en la casa del Padre. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Mire, cómo administramos quizás nuestros privilegios, hermano. Quizás no estoy tratando que el Señor me libre de venir como el acusador, hermano, sino únicamente, mire, quiero meter la espada, hermano, y quiero de alguna manera que podamos ser confrontados ante esta realidad, hermano, porque a veces miramos al hijo pródigo como algo que quizás nosotros nunca nos identificaríamos con él, porque tal vez decimos: no, yo no he malgastado la herencia, yo no he ido con ramera, yo no he hecho esto, no he hecho lo otro. Pero mire, ahora pongámonos en el banquillo, quizás permítame verlo de esta perspectiva, que nosotros comencemos a analizar, hermano, qué hemos hecho con el pan que recibimos. ¿Cómo administramos? Vuelvo a la carga. ¿Cómo administramos nuestro privilegio, hermano? Cuando estábamos físicamente, porque gracias a Dios no hemos salido espiritualmente, pero cuando estábamos físicamente en la casa del Padre, hermano, ¿cómo administramos nuestro tiempo? ¿No será que muchas veces le dimos prioridad a cosas irrelevantes, hermano? ¿No será que muchas veces le dimos prioridad quizás a un enojo, le dimos prioridad, hermano, quizás a una disputa, a una discusión con un hermano? Y en base a eso, quizás nosotros fuimos negligentes con nuestro privilegio, quizás dejamos de asistir a la iglesia. Mire, hay casos donde hay personas que hasta se enojaron con el pastor, hermano, y entonces ahora este hijo, en el momento de la revelación, mire, porque esto no puede suceder, hermano, si no viene la revelación. Hay personas que pueden estar al borde de la muerte, hermano, y mire, y si no viene la revelación, si no viene el Espíritu Santo, entonces estas personas, aunque se estén muriendo, no van a recapacitar, no van a reflexionar. Pero gloria a Dios que el Señor nos ha dado su Santo Espíritu para que Él traiga al mundo y traiga a sus hijos esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, hermano. Y entonces en este punto, hermano, el hijo pródigo, pero permítame verlo desde esta perspectiva, el hijo que está fuera de casa dice: pero ¿qué es lo que hice? ¿Por qué desperdicié mi tiempo en la casa del Padre? ¿Por qué tuve esas actitudes? ¿Por qué me enojaba con el Padre cuando me mandaba a trabajar? Mire, ¿no será que quizás cuando el pastor te trataba de ordenar, quizás cuando el pastor buscaba lo mejor para tu vida espiritual, y a veces tal vez así como un entrenador te forzaba y no te dejaba que fueras flojo, que fueras apático, que fueras negligente, que fueses indiferente, y tal vez lo veías al pastor así como una figura negativa? Pero ahora que venga esa revelación a nuestras vidas, ¿no será, hermano, que quizás desperdiciamos nuestro tiempo? Pero mire, lo terrible es que se nos dé una nueva oportunidad, hermano, y que volvamos a las mismas actitudes, que volvamos a las mismas conductas, que volvamos a los mismos malos hábitos, hermano. Y por eso, gloria a Dios, mire, yo creo que esta cena es una cena sumamente importante, hermano. Mire, no sabemos si posiblemente la próxima vez que nos reunamos lo estaremos haciendo presencialmente, pero mire, si no fuese así, yo creo, hermano, que es indispensable que nosotros podamos aprovechar bien el tiempo, que podamos reflexionar, que podamos, hermano, dejar de estar viendo hacia afuera, y así como los seres vivientes, que comencemos a ver hacia adentro. ¿Cuáles son las cosas que dejamos de hacer? ¿Qué cosas hicimos mal? Y entonces, mire, ahora viene el hijo, y en esa revelación, hermano, dice:
yo ya reconocí, iré y le diré al Padre, he pecado. Quizás no por pecados de acción, sino posiblemente, mire, quizás de lo que tendríamos que arrepentirnos es por pecados de omisión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le contará por pecado. Quizás hubieron cosas que dejamos de hacer, hermano, y entonces en esa revelación viene este hijo y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, él entiende que no puede volver a la casa de la misma forma. Qué maravilloso, hermano. Es que cuando yo veía esto, yo me alegraba, hermano, y que el Señor permita que este pensamiento pueda ser trasladado y que pueda ser permeado en tu mente y en tu corazón, hermano. Porque este hijo dice, yo no puedo volver a la casa de mi padre de la misma forma. ¿Por qué? Porque si yo regreso igual, únicamente será cuestión de tiempo, únicamente será cuestión de que surja nuevamente un altercado, que alguien me diga, no haga esto, que alguien, que el pastor me trate de llamar la atención, que el pastor me diga, no haga esto, o si haga esto, y entonces ese hijo se vuelve a salir de casa. Pero él dice, en base a esa revelación, yo no puedo regresar igual. Y entonces él dice, yo lo que voy a hacer es que voy a pedirle que me haga como a uno de sus jornaleros. Pero mire, ya estaba recibiendo revelacioncita, pero mire, le faltaba aún, así como cuando uno enfoca la cámara, ya estaba viendo, pero aún no se veía con claridad. Porque él dice, yo le pediré que me haga como un jornalero. Y la palabra jornalero viene de una palabra griega que es la palabra mitsios. Y esta palabra significa uno que recibe salario. Y entonces mire, es cierto, va a regresar y va a chambear, pero mire, lo va a hacer únicamente por obtener un beneficio. Y entonces mire, quiero que sigamos aquí adelante. Quiero que leamos, por favor, ahí mismo en Lucas, ahora el capítulo 15, verso 22 de la Biblia textual. Pero el padre dijo a sus esclavos, pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, y ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Ok, entonces mire, recuerde que él dice, yo voy a volver al Padre y le voy a decir que me haga como a uno de sus mitsios, que me haga como a uno de sus jornaleros. Y entonces mire, por lo menos ya iba él en la ruta correcta, porque él dijo, yo no puedo volver en la condición de hijo. Yo no puedo volver igual a volver a hacer los mismos berrinches, a pelear con mi hermano, a pelear con los siervos, a pelear con mi padre, a pelear. No, yo no puedo regresar en la misma condición. Entonces mire, cuando él regresa, en base a esa revelación, cuando él regresa, porque dentro del costal cargado de grano le colocaron la copa de plata, la copa de la revelación. Y entonces mire, me gustó mucho la Biblia textual, porque en la mayoría de nuestras versiones dice, y el padre dijo a sus siervos, el padre dijo a sus criados. Pero mire, en esta versión, la Biblia textual, el padre le dice a sus esclavos. Mire, el padre tenía jornaleros. El padre tenía trabajadores asalariados. Es más, el padre tenía otro hijo. Pero la cuestión es, hermano, ¿por qué el padre llama a los esclavos para vestir a este hijo? ¿Por qué? Porque el padre no le dijo a los jornaleros, hey, muchachos, traigan el traje, ese, el Dolce Gabbana, el que tengo ahí en el closet, ¿verdad? No, llamó a sus esclavos. ¿Y sabe por qué? Porque definitivamente, hermano, hay un principio espiritual, y es que nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros únicamente vamos a dar lo que poseemos. Y entonces mire, aquellos que habían sido cubiertos con esta revelación, hermano, aquellos que posiblemente, mire, es que cuando yo busqué en el original, hermano, yo ahí empecé a saltar de gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo comencé a ver esto, me di cuenta que en el idioma original dice, cuando el padre llamó y dijo a sus doulos. Mire, aquí dice que ya se me acabó el tiempo, pero espérenme otro tiempito, al fin ahí está en su casa ahí cómodo, ¿verdad? Pero mire,
el padre llamó a sus doulos. Entonces, vamos a ver si me puso atención ahí en casita. ¿Quiénes eran los doulos? Los doulos eran esclavos que de alguna forma se les dio la habilidad de poder escapar, o no escapar, sino salir de la casa libre de responsabilidad. Pero ellos dijeron: no, yo amo a mi Señor. Y entonces, mire, es que estos, los que iban a cubrir a este hijo bandido que iba a regresar, porque se fue sin revelación, se fue solo con el costal de grano, pero en el camino se dio cuenta que llevaba la copa de plata. Y entonces, mire, es que estos lo iban a cubrir aquellos esclavos que se les dio la oportunidad de irse, pero evolucionaron y dejaron de ser. Mire, en la Biblia hay varias palabras para describir esclavo, pero entonces, mire, una de las palabras hebreas es la palabra ebed, que eso de alguna manera es como una especie de esclavo por imposición. Pero entonces, cuando vemos en el idioma griego, hermano, la palabra doulos es un esclavo que permanece por amor. Entonces, mire, el padre llamó y dijo: que vengan los doulos pronto, saquen el vestido. Y mire, permítame verlo desde esta perspectiva. Mire, a ver si logra entender la idea, ¿verdad? Si podemos aterrizarla. Si el padre hubiera dicho: que vengan los payasitos, ¿verdad? Y payasitos, traigan el vestido para vestir a este hijo que regresa. ¿Qué traje cree usted que hubieran traído los payasitos para este hijo? Traje de payasito. Y le hubieran dicho: a ver, hágase payasito para ponerle el trajecito, ¿verdad? Pero mire, entonces, ¿cuál traje cree usted que vinieron y trajeron estos siervos? Trajeron el traje de doulos. Trajeron la cobertura del esclavo por amor. Y entonces, mire, le dice el padre: sacad el mejor vestido, ponedle un anillo y sandalias en los pies. Entonces, mire, lo vistieron, hermano. Le pusieron esa cobertura, le pusieron esa vestimenta de un esclavo por amor. Y entonces, mire, esta esclavitud es maravillosa, hermano. Esta esclavitud es deleitosa. Libro de los Salmos, leamos capítulo 16, verso 6, por favor. Me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ok, entonces mire, este nivel de esclavitud, hermano, es maravilloso. Esta no es una esclavitud como la esclavitud que nos ponía Satanás. No es como esa esclavitud en la cual nos imponían un yugo. Mire, esa esclavitud del pecado, hermano, que nos tenía, hermano, a punto de la muerte. Sino que el salmista dice: las cuerdas, permítame verlo desde esta óptica, las cuerdas de esta esclavitud me cayeron en lugares deleitosos. El ser tu esclavo no es una imposición, sino que es un deleite. Por eso, mire, aquellos que logran descubrirlo dicen: no, yo de menso me salgo de la casa de mi amo. Si yo amo a mi Señor, ¿qué es lo que puedo anhelar allá afuera? ¿Qué puede haber mejor que estar en la casa de mi Señor? Yo no me voy por ninguna razón. Y entonces, mire, le perforan el oído con la lesna, y entonces se le abren los ojos con el pan, se le abre el oído con la copa. Y entonces, mire esto impresionante, hermano. Es que recuerde que aquí, cuando comenzamos a desarrollar este pensamiento, vimos que la copa de plata fue hallada en el costal de Benjamín, en el costal del hermano menor. Y entonces a él le correspondía quedarse en condición de esclavo. Pero entonces ahora leamos el capítulo 44, verso 33 de Génesis. Ahora pues te ruego que me quede tu siervo como esclavo de mi señor, en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Entonces, mira, ahora aquí sí que de una vez, hermano, aquí ocurrió algo maravilloso, algo
algo formidable, hermano, porque recuerde que en los capítulos anteriores, hermano, dice la Biblia que los hermanos de José lo odiaban. Y mire, uno de los que era algo más terrible, hermano, era Judá. Judá era terrible, hermano, porque los hermanos querían darle muerte. Y entonces Rubén dijo, no, hermanito, no hagamos eso, mejor arrojémoslo en esa cisterna. Y entonces mire, cuando Rubén de repente, no sé qué es lo que fue a hacer, pero no está en el grupo de sus hermanos. Y entonces Judá tiene una ideota. Y Judá dice, pero ¿y para qué lo matamos? ¿Qué ganamos con matarlo? Con esconder su sangre y mancharnos nosotros de esa sangre. Dice, mejor vendámoslo, porque esto nos va a producir un beneficio. Y entonces dice la Biblia que Judá fue el autor intelectual de esta idea así maquiavélica, pero no sabía que detrás había un plan divino. Pero entonces mire qué impresionante. ¿Qué es lo que produce el grano aunado a la copa de plata? Mire, ahora en el verso 33, el mismo que en otro tiempo fue el precursor de vender a José a los madianitas y a los ismaelitas, ahora él dice, te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con nosotros. Y mire, ¿sabe qué es lo que sucedió? Cuando José oyó esto, José ya no pudo soportar más, porque ¿sabe qué? José dijo, mis hermanos ya no son los mismos. Ya no son los mismos gachos que en otro tiempo solo andaban peleando el primado. Ya no son los mismos que estaban enfocados. ¿Quién iba a ser el primogénito? ¿Quién iba a quedarse con la mayor parte de la herencia? Ya no estaban viendo cómo sacar del camino al que era más favorecido por el padre, sino que ahora, mire, después de ese proceso hubo una evolución, hubo una madurez que de alguna forma, hermano, se hizo evidente, se hizo palpable a la hora de colocarse, hermano, en esa posición. Y mire, si Judá no hubiese evolucionado, hermano, Judá hubiera dicho, que se quede el Benjamín. Favor nos hizo este súbdito del faraón, porque no hallábamos cómo quitárnoslo, porque desde que murió José ya sabíamos que mi padre había mandado a hacer el testamento, y digo, el 90% le va a quedar a Benjamín, y el otro 10 ahí se lo reparten los otros. Digo, qué lindo que se va a quedar aquí en Egipto. Había evolucionado, había madurado, y él dice, te ruego que tu siervo se quede como esclavo de mi señor, y que el muchacho suba con sus hermanos. Y mire, cuando José ve esto, ya no pudo soportar. Mire, cuando nuestro José, que es Cristo, hermano, pueda ver estas actitudes. Por eso la Biblia dice, haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, que el Padre, hermano, en esa ministración de la gracia del final de los tiempos, hermano, que va a venir por medio del Apocalipsis, hermano, en esa ministración de la gracia, que podamos dar la medida, hermano, y que nuestro José diga, ya no puedo soportar más, ya no puedo resistir más. Y mire, entonces los esclavos tienen revelación. A los esclavos se les va a dar revelación. Génesis capítulo 18 verso 17 dice, esta es la Biblia Peshita, y Yahvé dijo, ocultaré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer. Pero en el idioma original dice esclavo. Ocultaré a mi esclavo Abraham lo que voy a hacer. Cuando el Señor estaba a punto de enviar un juicio a Sodoma y Gomorra, entonces el Señor dice, ocultaré a mi esclavo lo que voy a hacer. Entonces aquellos que dan ese salto, aquellos que logran transicionar, hermano, van a tener la revelación del Padre. Y mire, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí, esto
Eso es lo más lindo, hermano, que yo puedo ver, lo que yo le decía hace un momento, cuando José puede ver las actitudes de los hermanos y más específicamente, hermano, la actitud de Judá, aquel que en otro tiempo, hermano, quizás estaba enfocado únicamente en el primado, en las añadiduras, en las cosas terrenales, hermano. Ahora que ha recibido el costal de grano y la copa de plata, la copa de la revelación, tiene un cambio radical en su conducta. Y entonces mire, José ya no lo pudo soportar, ya no lo pudo soportar. Y mire lo que dice, leamos por favor Génesis 45, verso 1. Ya no podía José contenerse más en presencia como estaba de mucha gente, por lo que mandó que todos se retirasen para que ningún extraño asistiese al mutuo reconocimiento. Ok, entonces mire, esta es la versión Félix Torres Amat. Y me gustó mucho esta versión, hermano, porque lo plasma desde esta perspectiva maravillosa y dice, ya no podía José contenerse más en presencia como estaba de mucha gente. Pero mire, si usted estudia ahí lo que hemos estado conversando, el único momento que le precede a este versículo es el momento cuando Judá le dice, permite que este tu siervo quede en condición de esclavo en lugar de este muchacho. Entonces mire, cuando José percibe la actitud de Judá, hermano, cuando José percibe ese deseo de alcanzar la condición de doulos, de esclavo, mire, ¿por qué Judá quería quedarse como esclavo? Porque alcanzó la condición de esclavo por amor. Dijo, no, yo por amor a mi padre, ya no voy a permitir que vuelva a sufrir mi padre con mis actitudes, ya no voy a permitir que el padre sufra por mi egoísmo, por mi egocentrismo. No, ahora por amor a mi padre, por amor a este hermanito menor, yo me voy a quedar en condición de esclavo. Y entonces cuando José percibe esto, dice el verso 1 del capítulo 45, ya no podía contenerse más. Cuando nuestro José perciba nuestras actitudes, hermano, porque mire, el apóstol Pedro dice, no es que él tenga por tardanza su venida, no es que él retarde su venida, dice, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente esperando que que la mayoría proceda al arrepentimiento. Entonces mire, lo que yo pienso, hermano, es que aunque él está deseoso de poder hacer su manifestación, él está deseoso de poder llegar al momento de su parusía. Definitivamente, él que puede sopesar los corazones, él dice, pero es que si voy ahorita, no están listos. Si voy en estos momentos, están más enfocados. ¿Quién tiene el primer lugar? ¿Quién tiene el primero en esto? ¿Quién es el mejor en esto otro? Están más enfocados en sus cuestiones que en poder evolucionar. Y entonces él dice, si yo me manifiesto, se van a quedar la mayoría afuera. Pero entonces mire, cuando él pueda percibir, hermano, que este tiempo, que este proceso, hermano, no ha sido en vano. Cuando él pueda percibir, hermano, y esto es algo que yo quiero dejar en su mente y en su corazón, hermano, que cada uno de nosotros, mire, podamos realmente, hermano, evaluarnos a nosotros mismos, hermano, cómo vamos a regresar para poder correr la última milla. Mire, vamos a seguir indiferentes. Vamos a seguir con medidas, con reservas, hermano, o vamos a volver, como dice la Biblia, de la evolución de Isaacar, inclinó su hombro para servir y se hizo esclavo para trabajo forzado, como dice Isaías capítulo 50, cuando fue horadado su oído, cuando le abrieron el oído, dice, entregué mis mejillas, entregué mis barbas, entregué mi rostro a mis heridores, pero aún así no desistí, sino que dice, hice mi rostro como el rostro de un pedernal, es decir, me afirmé, adquirí esa madurez y esa solidez que el Padre está esperando de nosotros. Entonces cuando nuestro José perciba esto, hermano, entonces mire, dice, mandó a que todos se retirasen
para que ningún extraño asistiese al mutuo reconocimiento. Entonces, mire, lo que yo puedo percibir, hermano, es que estamos más cerca de la parucía. Cada día estamos más cerca, pero mire, es necesario que Él pueda ver un cambio en nuestras actitudes, que pueda haber un cambio en nuestra conducta. Y entonces, mire, vamos a participar, hermano, del pan y del vino. Vamos a participar en estos momentos y antes de poder participar, yo te quisiera pedir, hermano, que ahí en tu casita cada uno podamos evaluarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que cada uno se evalúe a sí mismo, que podamos en estos momentos, hermano, hacer un análisis de cuáles han sido nuestras actitudes, hermanos, si posiblemente todo este tiempo, hermano, lo único que hemos estado enfocándonos es en nuestro bienestar. Es decir, ¿será que me gustó el mensaje? ¿Me gustó la alabanza? ¿Me sentí bien con los hermanos? ¿Me sentí bien? No, sino que ahora podamos dar el siguiente paso. El Espíritu Santo hoy hablaba a través de una de las profecías y decía: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? No se trata únicamente de poder participar, mire, como hijos tecnón, como hijos inmaduros, queremos participar únicamente de los beneficios, pero aquellos hijos que ya hemos madurado o que vamos en pos de la madurez, hermano, definitivamente vamos a comprender que no solo se trata de los beneficios, sino que se trata de la honra que el Padre se merece. Y entonces ahí donde tú estás en tu casita, yo quiero que te prepares un momentito, que podamos prepararnos y que en estos momentos que vamos a participar del pan, de ese costal cargado con grano, pero que aunado a ese costal cargado con grano, el Señor permite que hoy participemos también de la copa. Y que esa copa, hermano, se pueda convertir en la copa de la revelación. Que venga la revelación en nuestras vidas y que podamos ver como el Padre quiere que nosotros veamos, que podamos dar ese salto, hermano, que podamos alcanzar esa medida. Y por eso, mire, por eso la Biblia dice que el Señor no nos dará una prueba mayor que la que podamos soportar. Es decir, el Señor nunca nos pedirá nada que no podamos alcanzar, hermano. Y muchas veces quizás no solamente será de nosotros, sino que será una labor en conjunto, hermano. Cuando Él vea el deseo genuino en nuestro corazón, cuando Él vea nuestras actitudes, vea nuestra conducta, y entonces el Padre dirá: vamos a enviarle la ayuda, vamos a darle los recursos, vamos a darle las herramientas que necesitan para que puedan alcanzar aquello para lo cual han sido alcanzados. Quiero que ahí cierres tus ojitos en tu casa y que podamos evaluar esas actitudes, quizás como el hijo pródigo, en el tiempo que estuvimos en la casa del Padre, donde había abundancia de pan. ¿Cómo administramos esa abundancia de pan? ¿Cómo respondimos ante ese mensaje que vino de parte de Dios? ¿Cómo administramos nuestra responsabilidad, nuestros privilegios en la casa del Padre? Fuimos responsables, fuimos atentos, o quizás fuimos negligentes muchas veces, fuimos indiferentes, tuvimos actitudes como hijos inmaduros, enfocándonos únicamente en nuestro propio bienestar, enfocándonos únicamente en hacernos sentir bien. Pero que hoy, que estamos celebrando esta tercera Santa Cena y en nuestras casas, hermano, que no sea un tiempo inadvertido para nosotros, sino que sea un tiempo
para poder reflexionar profundamente cómo vamos a retornar a la casa del Padre. Mire, no podemos retornar, como dijo el hijo pródigo, como jornalero, no. Que podamos regresar con la actitud correcta, y que en esa actitud correcta, que en base a esa revelación, podamos retornar como doulos, como esclavos por amor, para que ahí permanezcamos para siempre, permanezcamos en la casa del Padre para siempre. Ahí donde estás en tu casita, te voy a pedir que tomes tu pan y tu copa, y quiero orar para poder bendecir los elementos, Padre. Hoy venimos bendiciendo estos elementos, Señor, ahí en cada casa, Señor, ahí en cada lugar, Señor, donde estamos unidos a través de este vínculo del Espíritu, Señor. Hoy venimos bendiciendo esas copas, venimos bendiciendo ese pan, Señor, que puedan ser santificados, Señor, y que en este momento, Señor, ese pan deje de ser únicamente físico y ese pan se convierta en tu cuerpo, Señor. Y esa copa de vino, de jugo de uva, Señor, del fruto de la vid, sea transformada en tu sangre, Señor, para que podamos participar del pan y el vino, del costal de grano y la copa de la revelación, Señor. Dice tu palabra: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Así es. Y así como estás participando de ese pan, que entre en tu cuerpo ese pan que es figura del cuerpo de Cristo, pero también representa la palabra. Que pueda ser lleno de esa palabra, que te llenes de ese logos, para que pueda ocurrir el milagro de la transformación. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Padre, hoy levantamos esta copa, la copa del nuevo pacto, Señor. Y en base a esa revelación, Señor, que trae la copa, estamos proclamando tu muerte, Señor, pero también proclamamos el poder de tu resurrección. Y de la misma forma, en base a ese entendimiento, estamos proclamando que tú vienes pronto, Señor. Que tú vienes nuevamente por tu iglesia, Señor. Y que al participar de esta copa, Señor, que vengan sus efectos, que vengan los beneficios, Señor. Pero hoy te rogamos, Señor, que venga ese entendimiento a nuestras vidas, Señor. Y que al conjugar, Señor, los elementos del grano y la copa, el pan y del vino, Señor, que pueda haber un cambio y una transformación. Y que podamos convertirnos en esclavos por amor. Participemos de la copa. Gracias, Señor. Así es, Señor.
que podamos aprovechar este tiempo del retorno, este tiempo que nos des, esta última milla de la recta final, Señor, que podamos dar nuestro mejor esfuerzo, Señor. Si en otro tiempo fuimos indiferentes, fuimos negligentes, fuimos tardos para oír, para responder, Señor, que en este tiempo, Señor, antes de la parucía, Señor, que puedas notar un cambio en nosotros, Señor, que puedas ver en nuestras actitudes, Señor, que puedas ver ese corazón de esclavos, de doulos que han evolucionado, Señor, y que al ver esas conductas, esas actitudes, tú te manifiestes a nosotros, Señor. Tú te reveles. Urikirarabasaya Rama Maisokeiro. Iribikitaramas Kira Brahma Mandure. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, déjame verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Una vez más dile: quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Así es, sí, Señor. Queremos ver tu hermosura, Señor. Queremos contemplar, Señor, ese día glorioso. Poder ver tu rostro, poder ver tus manos, Señor, y correr en pos de ti, Señor, en ese día glorioso, cuando tu palabra dice que tú enjugarás toda lágrima, Señor, que huirá el llanto, irá la tristeza, Señor, y en ese día entenderemos, Señor, que ningún trabajo, ningún sufrimiento, Señor, se puede comparar al peso de gloria que hemos de experimentar al estar en tu presencia, Señor.
que nada se comparará a ese momento, Señor. Por eso hoy te rogamos, Señor, que venga la revelación a nuestras vidas, a fin de que podamos poner la mano en el arado, Señor, y no vacilar, no titubear, Señor, sino mantenernos firmes, Señor, con los ojos puestos en ti, con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, con nuestros ojos puestos en el galardón, Señor, con nuestra mirada puesta, así como salió Moisés, como viendo al invisible, Señor, que por medio del Espíritu podamos verte. Y papito, yo te ruego que venga esa transformación, Señor. Papito, yo te ruego, toca esos corazones, Señor. Ahí donde están, Señor, en las casas, a través de las redes sociales, Señor. Que venga el fuego de tu Espíritu, Señor, sobre el altar de sus corazones. Aquellos corazones genuinos, Señor, aquellos corazones en los cuales has visto un anhelo ferviente, Señor, de un cambio, de una transformación. Haz descender tu fuego, Señor. Haz descender el fuego de tu presencia, Señor. Haz descender tu fuego, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toca, Señor. Toca, papito lindo, toca. Toca. Toca, Señor. Y rabramas tu quitaraba y soqueto queiro. Eso es, un momentito más. Un momentito más. Un momentito más. Uribiquitaramas tu queto queiro. Y rabrama mama y riquirararababa y sororororo. Yo quiero ser esclavo tuyo. Y ahora soy esclavo por amor. Así es. Yo soy hijo Así de es. Dios. Yo no soy un esclavo del temor. Y ahora soy esclavo por amor. Sí, Rey. Pues yo soy un hijo de Dios. Sí, Señor. Y ahora soy Sí, papito. esclavo por amor. Eso es, proclámalo ahí en tu casita. Yo soy hijo Proclámalo. de Dios. Y ahora soy Un esclavo por amor. Yo soy hijo. Hijo de Dios. Sí, Señor. Así es, Señor. Toca. Toca los corazones, Espíritu de Dios. Toca, Señor, toca. Que sople el viento de tu Espíritu. Y que ardan, que ardan. Que ardan, Señor. Aquellos corazones que habían menguado. Que habían menguado en su búsqueda. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Uribikira mama stukeiro. Iribikita rabasaya. Eso es. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo ahí en tu casita, aquí en este lugar. Podemos sentir su presencia.
podemos sentir su presencia. Eso es, eso es. Solo deja que Él toque tu corazón. Iriquita ramasaya ramamamastocotorobostoroqueiro. Toca, Espíritu de Dios. Yo puedo sentir que este es un momento crucial, hermano, para muchos. Este es un momento definitorio. Toca los corazones, Espíritu de Dios. Haznos arder en el fuego de tu Espíritu. Y rabrama y ramamamamama y sorobos oroco. Y rabras tu kinda ramamama y requeiro. Y ribikinda rama y soco. Eso es toque, Espíritu de Dios. Toca, Señor. Toca mi corazón. Dile ahí en tu casa. Dile, tócame. Transforma mi mente, transforma mi corazón, Señor. Trae ese cambio, Señor, a las vidas. A través de la revelación, Señor. Urribiqueiro robostoco. Hiribikinda ramay rabrabrastuco. Ahí en las casas que descienda el fuego de tu Espíritu. En aquellos que hacía tiempo no sentían tu presencia, Señor. Irikira ramay rabrabrastoroco. Uy rebrestuqueiro robosturuqueiro rororororo. Irara brama mama ira brama mama irororororo. Urikirarabai soco. Que fluya tu presencia como un río, Señor. Eso es, ahí en tu casa comienza a recibir ese toque de Dios en tu vida. Abre tu boca y deja que la llene. Comienza a adorarle. Y rikirarama y ramamamamandororororo. Urabrastuqueiro rorobostuqueiro. Y ribrikindarararararama y rababababasto. En este lugar está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Ahí está tu Espíritu. Y muévete en mí. Pídeselo a Él. Y muévete en mí. Es lo que queremos, Señor. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí y muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Así es. No nuestras emociones, Señor, únicamente, sino que pueda llegar a nuestro espíritu, Señor. Papito, muchas gracias, Señor, gracias. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor.
Hoy vengo sellando esta palabra en las mentes y en los corazones de tus hijos. Hoy vengo cerrando la boca del saco con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, Señor, suplicándote, hazlas fructificar al 100 por 1, y te ruego que nos lleves en paz a nuestras casas, que el ángel tuyo sea acampando alrededor nuestro y que nos defienda. Y desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, y lo enviamos a los abismos. Y te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga también en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo. Amén, amén y amén. De esta manera te bendecimos, amado hermano. Que la gracia, que el favor de Dios y que la paz sean sobre tu vida. Bendiciones.